recibir una crítica constructiva, pero aquí la crítica debe de ser sin humillación. O sea, si yo realizo una crítica, pero te estoy humillando y te estoy haciendo sentir menos, entonces, híjole, ahí tendríamos que ver en qué parte del violentómetro estamos. Sigue siendo muy difícil y tenemos que irnos a peritajes psicológicos para definir si la persona fue violentada o no emocionalmente, lo cual lo complica muchísimo para la persona que está siendo violentada, porque dentro de un proceso legal, un peritaje psicológico implica un gasto más. Entonces, vamos a dejar por aquí algunos datos porque hay instituciones públicas que les pueden apoyar a llevar su caso de violencia emocional, ya si es un caso muy elevado, a atenderlo y sancionar al agresor. Y si es un caso... y porque yo tengo que estar haciendo cambios que yo no quiero, ¿no? Digamos que en esa parte sí he visto que se ha dado la violencia o en situaciones de que es que sí hay dinero para la comida, pero no me deja lo suficiente. Bienvenido a Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. Bienvenidos a Al Chile. Hoy tenemos un programa incómodo. Vamos a hablar de la violencia. Y es que para que sean violentos contigo no necesitas tener un moretón, no necesitas dolerte físicamente. La violencia va mucho más allá. Y hoy en particular vamos a hablar de la violencia emocional. Este es un tema que ha tenido complicaciones y ha sido de ocupación para toda la legislación mundial y en específico de México. Para empezar un poco con cómo está legislado este tema, vamos a hablar de la Convención du Belém de Pará. Esta convención señala al derecho de vivir sin violencia como un derecho humano, y esto se hizo en 1994. Hasta 1994 fue cuando el mundo dijo, oigan, la violencia no está bien y debe ser un derecho humano. De ahí hasta 2007 fue que el Estado mexicano pudo bajar esa convención a la legislación mexicana y entonces promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida sin Violencia. Y esto ha dado un sinfín de modificaciones a la ley y a la legislación mexicana, como tenemos un ejemplo, la Ley Olimpia, que entre 2019 y 2024 se hicieron diferentes modificaciones a varias legislaciones mexicanas, Código Penal, Ley de Acceso a la Información, etcétera, para que no hubiera violencia cibernética. Este es como un ejemplo, pero vamos a hablar en específico de la violencia. La legislación define a la violencia contra la mujer a cualquier acción o conducta basada en su género cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ambiente público como en el privado. Como vemos, es una definición súper amplia y también define a la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la persona. Y esto puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, amenazas. Todo esto que conlleve a la víctima a un estado de depresión, de aislamiento, a la devaluación de su autoestima, incluso al suicidio. Este es un término muy técnico para todos los que los vemos únicamente plasmado en una ley. Pero necesitamos que nos humanicen este concepto de violencia. ¿Hasta qué punto estas humillaciones me pueden afectar? ¿Cómo puedo llegar al suicidio? Y para eso vamos a platicar con nuestra amiga Ivette, que es especialista en este tema. Por favor, Ivette, humanízanos el tema de violencia. Al Chile, para poder entrar a este tema, me gustaría hacerlo con unas preguntas para nuestra audiencia, con preguntas incómodas para vivir feliz. ¿Alguna vez han sentido que alguien te hace daño? Pero este daño es aunque no te grite ni te toque.
O sea, aparentemente no te está golpeando, no te está tocando, no te está gritando, pero tus emociones son un termómetro y te hace sentir muy mal, te sientes emocionalmente muy mal. ¿Te has sorprendido callando lo que piensas o sientes solo para evitar que la otra persona se enoje o se aleje? ¿Cuántas veces te has preguntado si estás exagerando cuando en realidad estás sobreviviendo? ¿Recuerdas la última vez que te sentiste emocionalmente libre? O sea, libre de poder tomar decisiones, libre de poder vivir tu vida, libre de seguir avanzando sin miedo a equivocarte o a que te hicieran sentir menos, o que te hicieran sentir que eso que tú estás haciendo no es lo mejor. Si una amiga te contara lo que tú te contara lo que tú estás viviendo, lo que estás experimentando, ¿qué le dirías? ¿Que eso es normal? ¿Que no es normal? O creo que estas preguntas nos abren la reflexión hacia el día de hoy. ¿O no, Mar? Estas preguntas nos van a hacer pensar sobre cómo es nuestra relación, no solamente con parejas, sino también con, digamos, con otras personas que pueden formar dentro de nuestro contexto social. Pero pues yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes, porque pues ustedes son expertas en esta parte. Quisiera que pues nos comentaran que más allá de la definición del diccionario desde su experiencia, ¿cómo describirían la violencia en su forma fundamental? ¿Cuál es el elemento central que la define? No, a mí me gustaría empezar planteando otra pregunta, obviamente para abordarla y trayendo esto que dices, estas pláticas incómodas, querida Mar. ¿Qué es y qué no es violencia? Porque de pronto también no podemos decir que todo es violencia, porque caemos como en el otro extremo, ¿no? Y entonces parecería que un límite es violencia. Y no, los límites sanos no son violencias. Algo que va a ser muy importante en el tema de hoy, abordando la violencia emocional o psicológica, es la parte de las emociones. O sea, lo que tú sientas como esa incomodidad, esa ansiedad, ese miedo, esa tristeza, en realidad eso es lo que te va a llevar a identificar si es violencia o no es violencia. Entonces, ¿qué sí es violencia emocional? Bueno, es cuando alguien te hace sentir pequeña, menos, confundida o culpable una y otra vez. Aparentemente culpable por lo que no deberías sentirte culpable, pero tú terminas sintiendo culpa. Y algo de la violencia emocional es que en muchas ocasiones es algo muy velado, como muy escondido, que parece que no es violencia y cuando menos cuenta te das, ya te sientes terrible, sientes esta culpa, esta tristeza y aparte dudas mucho de ti, que está muy relacionado con esta parte del chantaje emocional. De hecho, ahora está muy de moda como el tema de narcisista. No es que los narcisistas salgan ahora, pero es lo que generan, ¿no? O sea, los narcisistas generan mucha violencia emocional. Por ejemplo, cuando te dicen exageras, estás loca, no fue así, y tú empiezas a dudar de ti. Esto que comentas es súper impactante, ¿sabes? Porque a mí me llama la atención en el punto de hasta qué, cuál es el límite para decir que ya es violencia y no que la persona es muy sensible, porque eso es como muy común, ¿no? Que dicen, ay, lo que pasa es que tú eres muy sensiblita. Y es que el tema de la violencia emocional es como muy subjetivo, ¿no? Porque hay personas que son muy resistentes, que no les afecta la misma broma o la misma agresión, y hay otras personas que las destruye por completo. Entonces, ¿hasta qué punto es violencia? ¿Hasta qué punto depende de cómo lo percibes tú? O tratándose de temas de violencia emocional, la definición es netamente subjetiva y no podemos nunca establecer una línea base para decir a partir de aquí es violencia, sino siempre dependerá del sujeto que está siendo violentado. ¿Es así? Pregunta, Narda. Fíjate que al inicio de este episodio les compartimos el violentómetro.
el violentómetro también nos viene a ayudar el qué es y qué no es violencia y, porque justo es muy subjetiva, ¿no? O sea, es como les decía, algo que te ayuda a identificar un poco es esta parte de tu termómetro emocional, ¿no? De si es una sensación. No es lo mismo una tristeza como decir, ay, me siento triste, como identificando qué es, a una tristeza de me siento tonta, creo que no soy suficiente, ¿no? Y creo que cuando te comparan, te ignoran o te retiran el cariño, si no haces lo que quieres. Creo que por eso yo siempre digo que dentro de la canasta básica debería de estar la psicoterapia, porque justo a través de un apoyo psicoterapéutico tú puedes identificar esta parte que dices, ¿no? Cuando realmente es que yo soy sensible, que tengo a lo mejor una depresión que no tiene nada que ver con la violencia y que a lo mejor yo desde mi emoción estoy como viendo las cosas mucho más fuertes. Porque, por ejemplo, ¿qué no sería la violencia? Discutir con respeto, ¿no? Como de, a ver, no estoy de acuerdo con tu punto de vista por esto, por esto, por esto, pero sin desacreditarte. Respetando que tú también tienes todo el derecho de poder expresar tu opinión y que yo no te tengo que dar permiso para que lo hagas. Recibir una crítica constructiva, pero aquí la crítica debe de ser sin humillación. O sea, si yo realizo una crítica, pero te estoy humillando y te estoy haciendo sentir menos, entonces, híjole, ahí tendríamos que ver en qué parte del violentómetro estamos o poner límites desde el amor. Ejemplo, ¿sabes qué, Mar? Esto que tú hiciste a mí no me agradó porque cuando tú te enojas, yo me siento triste porque pienso que a lo mejor no estoy entendiendo por qué te estás enojando, ¿no? Y a lo mejor Aymar diría, bueno, pues me enojo porque, a ver, Ivette, no hiciste esto, te pedí esto y no lo hiciste. Y entonces esa conversación a través de la comunicación asertiva permite identificar, o sea, los desacuerdos no son violencia, más bien es el qué hacemos con esos desacuerdos o, por ejemplo, otra cosa que no lo es sería tener un conflicto ocasional, pero que no te deje emocionalmente rota, que no te deja drenada emocionalmente, que después de tener ese conflicto no te sientes basura, literal. Suena muy exagerado, pero no te, o sea, cuando tú te sientes basura, cuando te sientes drenada, cuando te cuesta trabajo reponerte de una conversación, híjole, ahí tendríamos que ver en el punto del violentómetro en el que estamos. ¿Y tú qué piensas, Mar? Que ustedes acaban de hablar, me parece muy interesante esta parte porque, digamos, en la parte de una relación, de una pareja, sucede mucho esto. Y bueno, quisiera yo hacer así como este pequeño comentario de, hay una serie turca en la que el esposo le dice, a ver, vamos a ir a una reunión, te arreglas. Pero entre esa reunión, la chica estaba hablando con un chico y ella estaba tan feliz, relajándose, y de repente voltea a ver a su esposo y su esposo, ya con la mirada, le había dicho, estás haciendo algo malo, no me avergüences. Entonces la chica se empezó a poner nerviosa, dejó la plática y se fue con su esposo y le fue a decir, disculpa, no quería ponerte en esa situación. Ella tenía una copa, la deja en la mesa, pero se le cae. Y nerviosa empezó, discúlpame, mi amor, discúlpame, no quería. Y la empieza a levantar, ¿me tenías que poner en vergüenza? O sea, tenías que hacer esto. No pasa nada, nada, enfrente ya con la gente para que escuchar, no pasa nada, mi esposo se siente mal, pero ya nos vamos a ir. En eso, pues, se va, ¿no? Y, y en lo que van en el carro, pues, él le aceleraba bastante para asustarla y generarle miedo de que su acción que tuvo de hablar con otra persona, de tirar una copa, de según ponerlo en vergüenza, iba a tener, digamos, un castigo. Y pues este castigo fue que la asustó, fue que la hizo sentir mal. Y en esto ustedes, como lo están comentando, son muchas cosas como que están enmascaradas. Es de te protejo,
tienes que ayudarme para que estemos bien y te voy a enseñar de la manera en que tengas que aprender tu lección porque no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Esa la verdad, esa serie está muy buenísima. Y en esta parte, como ustedes lo dicen, la chica en ningún momento puede tener una plática con su esposo de decirle, lo que estás haciendo me lastima. Este control que tú estás ejerciendo en mí me lastima. Sin embargo, esto pues la ha estado llevando a guardar un odio dentro de ella hacia su pareja y, y digo, ¿en qué relaciones no sucede eso? En que la mujer se tenga que quedar callada para que el hombre esté bien, para que esté cómodo, para que crezca. Y no digo que los papás no se queden callados, si ha de haber una relación en la que llegue a pasar, porque esto puede ser tanto en hombres como en mujeres. Pero aquí en esta parte yo lo que quiero hacerles como esta pequeña pregunta. ¿Existen violencias positivas o socialmente aceptadas que deberíamos empezar a cuestionar? Pienso que ciertos métodos de crianza o de la competitividad extrema, por ejemplo. ¿Cómo lo ven? Hablar de violencias positivas, qué fuerte, ¿no? Y es que socialmente, yo creo que sí, socialmente, en el psique social, sí hay violencias positivas porque tenemos que pensar que este tema de la aceptación de la violencia es realmente nuevo en la sociedad. O sea, les comentaba que hasta 1994, o sea, hace nada, fue que el mundo se sentó y dijo, oigan, la violencia no está bien. Y hasta 2007 fue que México pudo bajar todo eso de, la violencia no está bien, ¿qué hacemos para arreglarla? Hay que modificar nuestro marco legal. Apenas en 2007, o sea, seguimos trabajando. En la parte estructural apenas se están creando estructuras, se están creando formas, se está creando toda esta decisión humana e institucional de que la violencia debe de ser rechazada. Y emocionalmente también, y de esto seguramente nos va a platicar mucho más Ivette, pero es que apenas, en toda la gente, apenas todos estamos viendo como que, ay, si yo soy violento puedo estar cometiendo un delito, me pueden sancionar. Y hay muchas veces que no lo vemos porque está completamente nuevo, está naciendo. Y en nosotros mismos, o sea, es otro tema que yo quería, dije, ahí voy a aprovechar y Betty le voy a preguntar, porque es que nosotros somos violentos y no lo reconocemos precisamente porque es una idea nueva. Y la violencia emocional es tan difícil porque, por ejemplo, en la definición de violencia legal habla del rechazo. El rechazo es un tipo de violencia. Y yo me preguntaba, bueno, o sea, si yo como mujer rechazo a un hombre que viene a pedirme ser su novia, y es muy común, o sea, las mujeres dentro de nuestro ego solemos rechazar a los hombres de manera agresiva. Cuando viene un niño chiquito, o sea, yo recuerdo en mi adolescencia, me llegaban con globos y chocolates y yo decía, ay, no estás feo, estás gordo. Es un tipo de rechazo que incluso dentro del núcleo de mujeres está bien visto. Ay, tú muy bien, ay, sí, no te juntes con ese feo y te empodera como mujer. Pero a fin de cuentas lo estás rechazando de una manera violenta, pero que está bien visto, ¿no? Estamos hablando del tipo de la mujer, es una violencia positiva en el psique social de la mujer, pero tenemos que empezar como a modificar esa parte, ¿no? Porque sí somos violentos y no nos damos cuenta. Y seguramente de esto, Ivette, tú nos vas a hablar muchísimo. Cuéntanos, por favor. La violencia viene mucho de, como de lo hegemónico, como de creencias, de educación, de machismo, ¿no? A veces hablamos de machismo y a veces decimos que la mujer es la que está empoderada porque en el hogar era la que daba las reglas y es una mujer educando a través del machismo a las demás personas. Entonces, creo que algo que primero tenemos que abordar es que la violencia no solo viene de los hombres, hablamos de la mujer, ¿no? Porque sí, estadísticamente, por cultura, por educación, pues es mucho más alta la estadística de la violencia que viven las mujeres a la violencia que viven los hombres, que eso no es duro contra los hombres, sino que más bien digo, hay hombres que se consideran feministas, por ejemplo.
Y son hombres que han tenido que trabajar desde su propia masculinidad, desde sus propias ideas, y que además de esto son, son hombres que emocionalmente también se han cuestionado, ¿no? Qué tan cómodos se sienten con este tipo de educación. Entonces, debemos partir del poder. Hay un poder que es formal y un poder que es informal. El poder formal, por ejemplo, en una casa, digamos, sería papá o mamá, ¿no? O sea, como estructuralmente, si no existe ese poder, pues no habría quien ponga reglas, quien ponga límites, quien guíe, quien eduque, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en una empresa tenemos al jefe, ese sería el poder formal o al director. Tenemos un poder informal, por otro lado, que es la señora Petrita, y doña Petrita es una señora que a lo mejor está como, pues como en la recepción o tal vez organizacionalmente, digamos, no ocupa un lugar arriba en la organización, ¿no? Jerárquicamente hablando. Pero es una mujer que lleva 20 años en la empresa y que sabe cómo funciona la empresa. Eso le da un poder informal. Tal vez llega un nuevo jefe, pero a lo mejor Petrita dice, este me cae re gordo, y entonces Petrita se dedica a hablar mal del jefe con todo el mundo y entonces empiezan a hacerle un lado, nadie sigue las reglas del jefe y ese es un tipo de violencia, ¿no? Ahora, dentro de lo que sí es violencia, aquí vale la pena comentar que la violencia es algo que es repetitivo, ¿sale? Lo que va a ser un acto violento a un maltrato, aunque en realidad es como, pues, como un pasito pequeño, el maltrato no es que sea lindo, pero puede ser a lo mejor en una ocasión. O sea, se dio en una ocasión como de forma aislada y entonces a lo mejor no vuelve a ocurrir. No es que sea lo mejor, ¿no? O sea, finalmente estoy tratando mal a alguien, pero bueno, finalmente no fue algo que se repitió porque no va a lastimar de la misma manera a la persona. En el caso de la violencia es cuando es algo repetitivo, excepto en el caso de la violencia sexual, que posteriormente tendremos la oportunidad de abordar más este tipo de violencia, pero en general la violencia es algo que se repite y que hay un abuso del poder, ya sea de forma formal y de forma informal. ¿Cuál es el poder en una relación? Pues el poder, por ejemplo, en una relación de pareja sería, pues si en esta serie que describe Mar, pues prácticamente sería del hombre porque a través de su trato, pues tiene un poder informal y entonces ha estado reiterativamente agrediendo a esta mujer de tal manera que ella termina pidiéndole muchas disculpas, ¿no? Entonces, en esto que decías, Narda, pues no es que sea lo mejor, ¿no? Y en esto que decía Mar, y que coincido con Narda, híjole, violencias, como, qué fuerte, ¿no? O sea, finalmente es violencia. Al final es violencia. Entonces, por ejemplo, la omisión de cuidados, la omisión de cuidados hacia un niño es violencia, ¿no? O sea, a lo mejor no lo estoy golpeando, pero le estoy enviando un mensaje de tú no vales y tú no mereces. Aunque pueda cuidarte, no lo mereces. Entonces, realmente la violencia emocional es una violencia que sí o sí va a estar en todos los tipos de violencias que vamos a ir abordando en la económica, en la laboral, en la sexual. O sea, la violencia emocional es algo que atraviesa todo. Ahora, algo importante, ¿qué puedo hacer, no? Porque en esto que decías, Narda, bueno, creo que si yo estoy teniendo un maltrato hacia alguien, lo que hace la diferencia puede ser algo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Es que esto que me hiciste no me gusta, y entonces yo paro, ya no estoy violentando. O sea, porque respeté un límite y no estoy violentando, ¿no? El chantaje emocional, por ejemplo, es un tipo de violencia emocional muy fuerte, muy velado y que nos es muy difícil identificar.
Pero si la otra persona me dijo que no le gusta, pues entonces ya, a veces decimos, pues es que no me dijo que no le gustara, entonces pues si no dijo nada, pues el que calla otorga, ¿no? Y entonces no, o sea, siempre comunicamos, no es posible no comunicar. Comunicamos a través de un gesto, a lo mejor la persona no me está diciendo algo porque en esto que decía Narda, trae su historia de vida, le cuesta trabajo poner límites, tal vez tiene una depresión, pero eso no significa, es más susceptible a vivir una violencia, sí, pero eso no justifica que viva la violencia. No sé si me explico la diferencia. Entonces, si esa persona a través de un gesto, a través de una lágrima, a través de una cara de susto, a través de algo, me hizo saber que es algo que no está tomando bien y yo paro, entonces no estoy violentando. Queda en un maltrato, no es que sea lo mejor, pero yo estoy respetando el límite. Pero ¿qué pasa si yo sigo y eso me da más poder y entonces yo sigo o me burlo, ¿no? La burla es una forma de violencia tan sutil, tan sutil porque entonces yo me burlo, pero sé que la otra persona no disfruta la burla porque ya me lo dijo. O porque el apodo, ¿no? Ojo con los apodos. O sea, cuando yo le pongo un apodo a una persona, aunque aparentemente diga, pues no me pasa nada, pues habrá que ver si es real o no. Habrá que preguntar real, oye, yo te estoy diciendo así, pero no sé si está padre. Ah, no me molesta, ok. Y en el momento en el que te moleste, yo paro. ¿Sí? O sea, en el momento, tal vez ahorita no, porque a lo mejor ya hasta la repetición es algo que te empieza a molestar, y en el momento en que te moleste, yo paro. Entonces, está la parte del límite, de que la persona pare, porque algo que genera la violencia es que tú puedes ser una persona muy acá de, yo pongo límites y todo, pero cuando es tan repetitivo, pues esas defensas emocionales pues van bajando. Y el tema es que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo esa violencia emocional hasta que estamos ya bien metidos, ¿no? Entonces, por eso es importante, digo, no lo digo porque yo sea psicóloga, pero de verdad es muy importante, todas las personas deberíamos de tener un proceso terapéutico, porque en la vida pasan cosas, porque hay duelos, porque hay cambios, porque perdimos el trabajo, o porque algo pasó, porque rompimos una relación de pareja, nos cambiamos de casa y eso nos implicó algo. O sea, no necesariamente es para cosas difíciles, es para afrontar cambios y no porque no podamos, sino porque es otra mirada, es otro acompañamiento y otro trabajo. Entonces, la violencia emocional no siempre se nota, pero, y quiero remarcar esto, al Chile quiero remarcar esto, pero sí se siente. No la noto, pero sí la siento. Y no desde mi cabeza, no desde mi razón, sino desde el cuerpo, desde mi sudoración en las manos, mi dolor de cabeza, mi contractura en la espalda, en el cuello, mi gastritis, mi colitis. Sí se siente la migraña, ¿no? Mucha de la migraña tiene cuestiones fisiológicas, pues, pero también hay muchas cuestiones de migrañas emocionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar? Te da ansiedad recibir un mensaje de esa persona. O sea, digo que, hasta todo te pasa cuando recibes el mensaje. Evitas decir lo que piensas para no causar problemas. Sientes culpas por tener deseos, decisiones o independencia, incluso por crecer, ¿no? Resulta que yo laboralmente estoy creciendo mucho y estoy ganando más y me siento culpable por eso. Estás perdiendo tu voz, el poder expresar lo que sientes. A lo mejor eras una persona que lo expresaba y ahora ya no lo expresas para evitar problemas, ¿no? Pierdes tus ganas, tus metas, te vas perdiendo. Entras como en un hoyo negro del que parece muy difícil salir. Y es importante también recalcar, chicas, que esto no solo pasa en la pareja.
Puede pasar en la familia, puede venir de los jefes, de los amigos, de personas con quien compartimos un proyecto. La violencia emocional está en muchas violencias y quiero recalcar eso, porque a veces identificamos la violencia solo cuando hay un golpe. O sea, si hay golpe, hay violencia, ¿no? Y aparte, aún así lo dudan. Y legalmente, nada. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, porque pensando en esto que decíamos que es tan subjetiva, ¿cómo justificamos que estamos viviendo violencia emocional? Que tal vez está acompañada con otras violencias y quizá desde las otras violencias, pero si la persona está viviendo violencia emocional, qué difícil poderlo justificar y poderlo abordar legalmente, ¿no? Legalmente es muy difícil poder comprobar esta violencia emocional para proceder a una sanción. Es muy cierto que ya están las modificaciones a la normatividad y que se sanciona la violencia emocional como un delito y maneja diferentes niveles de penalización. Sin embargo, es muy difícil comprobarlo porque es un tema subjetivo que depende de las emociones de la persona como tal. Entonces no podemos decir, violencia es si lloraste 3 veces, si lloraste 2 veces, si te deprimiste poquito o si te deprimiste mucho. No hay una manera de tasarlo como tal. Y es por eso que dentro de la Convención de Upara y las modificaciones que se hicieron a la legislación mexicana, es que se impulsó el principio pro persona para definir la comisión o no de un delito. Y el principio pro persona habla de que el legislador o el juzgador tiene que, al momento de estudiar un asunto, tiene que hacerlo desde el punto de vista de la persona afectada. Tiene que tomar en cuenta su derecho humano, tiene que tomar en cuenta a la persona como tal. Y aunque está definido el principio pro persona y la Convención de Upara ya es parte de los derechos humanos y la legislación mexicana ha hecho un fuerte trabajo y también las instituciones han hecho varios mecanismos y han establecido programas para sensibilizar a la población, sigue siendo muy difícil y tenemos que irnos a peritajes psicológicos para definir si la persona fue violentada o no emocionalmente, lo cual lo complica muchísimo para la persona que está siendo violentada, porque dentro de un proceso legal, un peritaje psicológico implica un gasto más. Entonces, esto lo vuelve complicado y las personas que de por sí ya les da miedo acercarse a decir que están siendo violentadas, y más en esta sociedad mexicana que somos muy de no seas chillón, ni aguantas nada, y tenemos como la idea de la burla como algo divertido y padre, y hacemos las calaveritas el Día de Muertos y búrlate de ti mismo. Y esta cultura de la burla está como muy establecida en la sociedad mexicana, lo vuelve muy complicado, la gente no se quiere acercar a denunciar un caso de violencia emocional, y si todavía le dicen te va a costar, lo vuelve súper complicado. Pero aquí sería importante, y se lo comento a toda la audiencia, vamos a dejar por aquí algunos datos porque hay instituciones públicas que les pueden apoyar a llevar su caso de violencia emocional, ya si es un caso muy elevado, a atenderlo y sancionar al agresor, y si es un caso no tan grave, sí, para que se atiendan ustedes emocionalmente de manera gratuita. Y también es importante que tengan eso. O sea, tenemos la idea de que ir a terapeuta es carísimo, no es cierto. O sea, realmente hay muchos terapeutas que son sensibles de la necesidad de la terapia y son bastante económicas las terapias. De verdad, acérquense, pregunten. El tener un terapeuta privado no les va a salir carísimo, de verdad se gastan más en el café diario. Entonces, por favor, acérquense a esa parte y evitemos llegar a un delito, porque no solo atiéndete psicológicamente si te estás sintiendo violentado, atiéndete también si crees que eres el violentador, porque no nos damos cuenta, no sabemos, muchas veces nosotros se nos hace muy bien la manera en la que somos muy graciositos y no nos damos cuenta que estamos siendo la persona violenta. Entonces, al chile yo les digo, pregúntense, ¿soy violento? Mis actitudes en mi comportamiento con mis amigos, en mi trabajo, con mi familia, ¿están siendo violentas? ¿Los estoy llevando a la depresión?
estoy dañando sus emociones, no me estoy dando cuenta. A lo mejor la otra persona no sabe poner límites, pero si la otra persona no sabe poner límites, tú sí deberías saber en qué momento parar con esa agresión, como nos dice Ivette. Si nos damos dando cuenta que la persona pues ya puso carita triste, aunque no nos diga no quiero, pues date cuenta y pon ese límite. Eso es importante también, porque la violencia nos va a llevar no solo a sentirnos tristes, nos va a llevar también a afectar nuestra salud, y de esto nos va a hablar Mar, porque cuántas personas violentadas, depresivas, terminan siendo violentas con su propio cuerpo y terminan pasando esa violencia a agredirse nutricionalmente, y entonces ya afectan completamente su vida. ¿O no, Mar? A lo que me preguntas, Narda, sí es muy complicado. Es muy complicado porque se empiezan a aislar con alimentos, en comer, y quieren cubrir ese vacío, calmar esa parte de dolor con alimentos que quizás los puedan hacer sentir bien. Muchas de las veces la presencia de de una obesidad o un alto porcentaje de grasa corporal, pues es por consumir alimentos cuando están emocionalmente alterados. Y esto les va ocasionando un daño tras daño, porque es como te va jalando. Emocionalmente estás mal, vas y comes un alimento rico que te pueda dar un poco de saciedad, que cubra ese pequeño dolor. Y sin darte cuenta vas aumentando de peso. Y eso a su larga, pues, o te ocasiona diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer. Y creo que buscar la ayuda es fundamental. Y lo he comentado muchas veces. No solamente es tratamiento nutricional, también tiene que ser llevado a cabo con el apoyo psicológico, el apoyo terapéutico, porque nos va a ayudar a gestionar estas emociones que no nos permiten seguir avanzando ni emocionalmente, ni digamos en la salud nutricional, ¿no? Entonces, es un tema un poco delicado porque cuesta a los pacientes reconocer que quizás su aumento de peso es relacionado al estrés que están sufriendo de de tanta violencia que sufren en sus casas, ¿no? O quizás en la escuela, los pequeños, ¿no? Es que me rechazaron, no quieren jugar conmigo, que porque soy así, y pues me siento solo y nada más como, porque pienso en ese alimento, en que me está haciendo sentir bien y no pongo atención a lo demás. Prefiero ignorar lo que está pasando, ¿no? Digamos que es preocupante y que sí, como lo dicen, hay que tomar terapia, pero en esta quiero que entre la parte que les quería comentar, es, a ver, sí, estoy viendo que está existiendo la violencia, pero para los demás igual está siendo normal. ¿Cómo podemos hacer que esto ya no sea normal, ya no se vea como algo tan natural, algo que se debe de estar viviendo? Porque muchas veces al creer que esto es normal, pues no hacen nada. Se limitan y creen que está bien y viven con eso. Y cuando alguien dice, es que estás siendo violentada, oye, está bien que te haga esto tu pareja, se ponen a la defensiva y no quieren hablar del tema. O sea, para ellos es algo normal, lo que me estás diciendo tú está mal, ¿no? Y digamos que por esa parte. Y por la otra parte es, a ver, en las parejas que uno es violento, pero a lo mejor el otro se da cuenta de esa violencia que está sufriendo, ¿no? Y se empieza a preparar emocionalmente, toma terapia psicológica, y en vez de decir, me retiro, lo que llega a suceder, tú me hiciste, ahora tú me la pagas con lo que tú me enseñaste, ¿no? Y es un círculo vicioso. Digamos, en esta parte, pues sí quisiera, la verdad, que lo platicaran porque no es en una relación que sucede, son en bastantes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan en esa parte? Sí, tienes totalmente la razón. Pasa en muchas situaciones, en otras no. Retomando, quisiera retomar como algo que tú decías con respecto al peso, y se dice que cuando tenemos sobrepeso es una forma de protegernos emocionalmente, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa cuando me llegan mujeres o también hombres, porque también llegan a llegar hombres, es menos
porque por estereotipo de género, como que los hombres no buscan ayuda tan constante como una mujer, que sería como algo que me gustaría abrir, que los hombres también pueden pedir ayuda y que está bien. Em, Pensaba en esto del peso y algo que pasa o que yo les sugiero mucho, de hecho es una técnica dentro de un enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo, cuando tienen temas de ansiedad, algo que se les sugiere, o de depresión mucho, o algo que yo siempre les sugiero y que es una técnica, insisto, es la parte del ejercicio y de la alimentación. O sea, si cuando me eché mi pozole bien rico, ¿no? Que ya se viene la fecha del pozole, es algo muy delicioso, pues también es algo, digo, pozole, carnita, ¿no? Podría decir en el número de cosas que aquí Mar nos diría sí o no. Pues nuestro cuerpo tarda más en procesarlo, en digerirlo, ¿no? Entonces, si yo vengo de una depresión, que es justo como esto, que mi cuerpo no tiene tanta energía, como que tarda más en reaccionar y yo le meto un alimento pesado, entonces lo que yo estoy haciendo es que no me estoy ayudando emocionalmente tampoco. Entonces, por eso es que la nutrición, de hecho, estas tres áreas en temas de violencia, la nutrición, la psicoterapia y lo legal van como hermanitas agarradas de la mano, ¿no? En esto que dice Narda, como muy relacionado con esto que dices, Mar, yo les diría, busquen asesoría legal, pero busquen abogados que tengan perspectiva de género. La perspectiva de género es lo que hace la diferencia entre que la violencia emocional sea reconocida legalmente y que no lo sea. Y si van a buscar un peritaje en temas de violencia, también busquen que sean peritos especialistas en violencia. Si van a tomar terapia, busquen que sean instituciones o psicoterapeutas especialistas en violencia. Eso, la mirada de la violencia profesionalmente es muy diferente porque a veces también como profesionales generamos esa culpa a la persona que está viviendo violencia porque no lo identificamos y porque no lo tenemos en el radar. Pasando a esto otro que dices, Mar, sí, pasa mucho ahí que existan relaciones violentas, ¿no? O sea, que existan relaciones de pareja tóxicas en donde voy y te regreso, pero entonces ahí es una dinámica de violencia emocional, de chantaje emocional, pero en la relación, o sea, la relación es violenta como tal, ahí lo que se sugiere es mucho una psicoterapia de pareja porque ya esta dinámica que estamos llevando ya nos está lastimando mucho a ambas personas, ¿no? Por ejemplo, a diferencia cuando es de uno hacia otro, cuando es de uno hacia otro y no es esta dinámica violenta, pues entonces una de las partes termina como muy drenada emocionalmente, ¿no? Entonces, yo pensaba, Mar, en esta parte de la nutrición que a veces es algo que no se relaciona tanto con temas de violencia emocional, pero que es una herramienta tan importante, que es algo que si tú a partir de tu alimentación estás como, no sé, ¿no? O sea, incluso, no sé, quería preguntarte, ¿cómo, cómo incluso la violencia emocional se puede ver? Eh, Tú puedes ver que una mujer o que un hombre vive en violencia emocional a partir de una consulta de nutrición, ¿no? ¿Cómo lo puedes identificar? Porque creo que también en tu espacio es muy identificable. Dentro de las consultas a veces llegan en pareja y el que va a tomar su consulta pues es la pareja, ¿no? Es el hombre. Y, y va mejorando, va saliendo, digamos, su evolución es positiva. Pero para esto, pues la pareja estaba viendo sus cambios e indirectamente hacía preguntas, ¿y cómo le podría hacer? ¿Y qué podría hacer yo? Y yo les comenté en una ocasión, ¿qué les parece si les armo un paquete para ambos? ¿No? Y entre los dos, pues se van cuidando, van mejorando su calidad de vida. En automático, una de ellas
dice, no, por el momento no puedo. Primero tiene que estar mi esposo. Y yo me quedo así como que, no, o sea, si él va a gozar de salud, tú también puedes. O sea, no se lo dije de esa manera, le dije, pero pues los dos pueden cuidarse al mismo tiempo. Digamos, buscamos las estrategias, ¿no? Y ya no insistí más en esa parte porque vi mucha incomodidad de parte de la persona, pero digamos que allí sí se notó, ¿no? Hacia dónde va más la preferencia del cuidado. Y en otra ocasión fue esta parte de que estoy yendo yo a, a, a un cuidado, a un tratamiento nutricional y me quiero cuidar, pero la otra parte es, estás en tratamiento, me doy cuenta que te está costando, llego con otro tipo de alimentos que tú no puedas comer, pero sabes que te gustan muchísimo, ¿no? O sea, la hace sentir mal de cierta manera a esta persona de que, bueno, o sea, estás viendo que me quiero cuidar, ¿tú por qué no me apoyas? ¿Por qué todavía estás trayendo cosas que pues yo no puedo comer, ¿no? Y es un conflicto porque entre una persona que se está tratando de cuidar y que requiere el apoyo a la mejor de la otra persona, bueno, sí comas, pero no lo hagas o no traigas las cosas aquí para que yo aguante, porque es mi salud, porque me tengo que estar eh, cuidando en la parte nutricional. ¿Por qué si estás viendo, por qué traes esos alimentos? ¿Por qué si estás consciente de eso? ¿No? Y la justificación ha sido, eres tú, ¿yo por qué tengo que estar castigándome? O eres tú y porque yo tengo que estar haciendo cambios que yo no quiero, ¿no? Digamos que en esa parte sí he visto que se ha dado la violencia o en situaciones de que es que sí hay dinero para la comida, pero no me deja lo suficiente, ¿no? Allí es otra parte de, y es que ¿qué puedo comer? Porque lo que me dan no me alcanza, pero sí hay para esto, sí hay para lo otro. Allí, digamos, es conflicto. ¿Cómo lo podríamos abordar en esa parte? ¿Con quién tendríamos que estar bien? De hecho, es como eso, muchas de estas preguntas van muy relacionado con lo emocional y con lo económico, ¿no? Y en episodios posteriores tendremos la oportunidad de poder hacer como la parte de la violencia económica y de irnos cuestionando como muchos de estos temas que tú dejas aquí en el tintero, Mar. Y bueno, pues a mí me gustaría, como digo, podríamos aquí estar platicando horas de violencia emocional. Es un tema muy amplio, es un tema muy difícil, pero a mí me gustaría cerrar el día de hoy como desde mi lugar con algunas preguntas que se lleve la audiencia para la reflexión. ¿Qué parte de ti necesita hoy ser escuchada sin juicio, sin miedo? ¿Qué límite emocional mereces empezar a poner aunque te dé miedo? ¿Qué historia te estás contando sobre ti misma, sobre ti mismo? ¿Y qué historia te gustaría empezar a escribir? ¿Qué pasaría si eliges creerte en vez de seguir dudando de lo que sientes? Y por último, ¿a quién podrías contarle lo que estás viviendo sabiendo que no tienes que cargar sola con todo? Les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Eres violento? ¿Reconoces actitudes violentas en ti? Déjanoslo en comentarios. Es importante que te reconozcas para avanzar. Si la alimentación es como tal un derecho o le estamos cediendo el derecho a otra persona para que nos orille a tomar elecciones alimentarias de acuerdo a lo que le parece a la otra persona y no a lo que nosotros necesitamos. Invito a compartir este episodio con alguien que lo necesite. Escribe una frase que hoy te devuelva poder, respeto y claridad. Busca un espacio seguro porque al chile, estas pláticas son incómodas para vivir feliz. Nos vemos la próxima semana en Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz.